Lo que se acaba de filtrar tiene a media farándula mexicana hablando y a la otra mitad haciendo memes sin parar. Los primeros dos confirmados de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México ya tendrían nombre y apellido, y no es la lista interminable de influencers que circula desde hace meses en redes sociales. Es una actriz con más de 40 años de carrera que viene saliendo de una bronca familiar bien jugosa, y un galán de telenovela que hasta hace poco era más conocido por ser el ex de una de las habitantes más comentadas de la temporada pasada que por su propio trabajo actoral. Cynthia Clitbo y Moisés Peñalosa serían, según una filtración que ya tiene a todos los portales de espectáculos correteando la nota, los primeros en firmar para encerrarse otra vez en la casa más vigilada de México. Y lo más interesante no es solamente que entrarían juntos, sino que, según el chisme, ellos mismos lo habrían pedido así, como un combo, como esos 2x1 que tanto le gustan a la gente, pero en versión reality show. Bienvenidos otra vez a México Reality Report, el canal donde el chisme se sirve con contexto, no solo con drama vacío. Hoy nos vamos a meter de lleno en la primera gran filtración, extraoficial pero con fuente seria, de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la edición que arrancaría a finales de julio, justo cuando se apague el mundial. Vamos a contarte exactamente quién filtró esta información, qué tan confiable es la fuente, quiénes son realmente Cynthia Clitbo y Moisés Peñalosa más allá del nombre que ya conoces, y por qué la teoría del paquete que ya están manejando en redes podría ser la jugada más inteligente, o el error de casting más predecible, que ha hecho esta producción en mucho tiempo. Te vamos a dar el contexto completo de la polémica familiar que tiene a Cynthia Clitbo en el ojo del huracán, la verdadera historia detrás de la ruptura de Moisés Peñalosa con Elaine Aro, los otros nombres que se filtraron en el mismo paquete de información, y la bronca interna entre actores e influencers que la producción todavía no sabe cómo resolver. Si te gusta que aquí no solo te contemos el chisme, sino que te expliquemos por qué pasa y qué significa para la temporada completa, dale like ahorita mismo y suscríbete, porque vamos a estar cubriendo cada filtración, cada negación y cada confirmación oficial hasta el día del estreno. Dicho esto, vámonos con todo. Para quien apenas se está enterando de qué estamos hablando, vale la pena un repaso rápido. La Casa de los Famosos México es, sin exagerar, el reality más visto de la televisión mexicana en este momento. El formato es sencillo en el papel y brutal en la práctica. Un grupo de celebridades se encierra durante semanas, conviven las 24 horas del día sin contacto con el exterior, y cada semana el público decide por votación quién se queda y quién sale en la gala de eliminación. La transmisión en vivo, las 24/7, corre exclusivamente por la plataforma de streaming VX, mientras que Televisa se encarga de las galas semanales que sí se ven en televisión abierta. Esa combinación de streaming sin filtro más televisión tradicional es justamente lo que ha hecho que este formato se vuelva una máquina de generar contenido viral durante meses completos. La primera edición se la llevó Wendy Guevara, quien con el tiempo se convirtió prácticamente en la imagen no oficial del programa, al grado de que hoy sigue activa en cada temporada, ya no como participante sino como conductora de las pre- y post-galas. Cada edición desde entonces ha tenido su propio ganador o ganadora, su propio escándalo insignia, y su propio elenco diseñado para generar la mayor cantidad de conversación posible. Y aquí llegamos a la cuarta temporada, la de este 2026, que todavía no tiene casting oficial, pero que ya empezó a calentar motores con esta filtración que nos tiene reunidos hoy. Empecemos por el principio, porque para entender por qué esta noticia pegó tan fuerte hay que entender quién es cada uno de estos dos personajes y sobre todo, en qué momento de su vida están llegando a este posible encierro. Cynthia Clitbo no es cualquier actriz. Lleva más de 40 años en la pantalla y se ha ganado, generación tras generación, el título no oficial de villana favorita de la telenovela mexicana. Si creciste viendo melodramas, seguramente la recuerdas de alguna producción donde su personaje siempre terminaba metiendo la mano donde no debía, y eso, en este negocio, es el mayor cumplido que le pueden hacer a una actriz. Pero más allá de su trayectoria, Clitbo ha sabido mantenerse vigente en el ojo público gracias a una personalidad sin filtros que la ha metido en más de una polémica reciente. Y la más sonada de los últimos meses tiene nombre propio, Crystal Clitbo, su sobrina, también actriz, quien decidió contar en un podcast que durante las grabaciones de la telenovela infantil Carrusel, allá por 1989, vivió un infierno de bullying por parte de sus compañeros de elenco. Y aquí viene el nombre que terminó incendiando las redes. Crystal señaló directamente a Ludvika Paleta, una de las protagonistas más queridas de esa producción, como la líder de ese maltrato. Según relató, la diferencia de edad y el supuesto trato preferencial que recibía Paleta por parte de la producción habrían generado una dinámica de exclusión, empujones y encierros que la marcaron por años.
Las redes, como siempre, se dividieron entre quienes la apoyaron y quienes la acusaron de inventar o exagerar la historia para generar relevancia, porque hay que decirlo sin pelos en la lengua, la chamba en pantalla no le ha llovido tanto últimamente. Ludvika Paleta, por su parte, no ha hecho ninguna declaración pública directa sobre las acusaciones, manteniéndose en silencio mientras el chisme corre solo. Y aquí es donde entra Cynthia Clitbo al ojo del huracán. Cuando le preguntaron por la versión de su sobrina, la actriz no se fue ni con el bando de negarlo todo ni con el de confirmarlo a ciegas. Dijo básicamente que ella no estuvo en el set de Carrusel, que no puede asegurar nada porque no lo vivió en carne propia, pero que su sobrina siempre va a tener su apoyo porque es su sangre y porque es, en sus propias palabras, una muy buena actriz. Pero no se quedó únicamente en ese terreno diplomático. Clitbo también soltó un comentario que generó su propia ola de reacciones, hablando de lo que ella considera una moda preocupante, la de contar traumas de la infancia o experiencias pasadas en formato de podcast, casi como si fuera terapia pública, sin que necesariamente haya pruebas o contexto completo de por medio. Y aquí, entre tú y yo, se armó la primera capa de chisme antes de que siquiera lleguemos a hablar de la casa. Porque hay un sector de la audiencia que aplaude esa postura, diciendo que ya estamos hartos de que todo el mundo monetice su trauma en redes sociales, y hay otro sector que la acusa de minimizar experiencias reales solo porque a ella, personalmente, le incomoda el formato del podcast confesional. Como siempre, en este negocio no hay opinión que no tenga su bando enfrente. Y si lo pensamos un poco más a fondo, esta discusión no es exclusiva de la familia Clitbo. Cada vez es más común ver a actores, actrices y hasta participantes de reality subiéndose a un podcast para destapar episodios de su pasado, desde maltratos en sets de grabación hasta conflictos con compañeros que llevaban décadas guardados. Es casi un género propio dentro del entretenimiento mexicano actual, y como todo género nuevo, tiene defensores furiosos y detractores igual de furiosos. Quienes lo defienden dicen que por fin se está hablando de cosas que antes se barrían bajo la alfombra, que durante años el medio del espectáculo mexicano normalizó el maltrato entre compañeros de elenco, sobre todo hacia las infancias que crecieron trabajando en telenovelas, y que estos testimonios, aunque incómodos, finalmente le ponen nombre y cara a una cultura que necesitaba ser señalada. Quienes lo critican, como parece ser el caso de Cynthia Clitbo, argumentan que el formato de podcast favorece la versión de una sola persona, sin contraparte, sin pruebas verificables, y que se ha vuelto una estrategia casi automática para volver a aparecer en tendencias cuando el trabajo actoral escasea. Ninguna de las dos posturas está completamente equivocada, y por eso este tipo de debates terminan generando tanto ruido en redes, porque tocan un tema real, con argumentos reales de los dos lados. Lo que sí es innegable es que, para efectos de nuestro análisis de hoy, esta polémica funcionó exactamente como combustible mediático para Cynthia Clitbo justo antes de la posible confirmación de su entrada a la casa. Coincidencia o no, su nombre volvió a las tendencias semanas antes de que se filtrara su posible fichaje, y eso, en el mundo de la farándula, casi nunca pasa completamente por accidente. Y como si una polémica familiar no fuera suficiente, meses antes Clitbo ya había estado en boca de todos por una razón completamente distinta. Salió a defender la memoria de Carmen Salinas después de que un reo entrevistado en un podcast carcelario insinuara, sin ninguna prueba real, que la fallecida productora estaba relacionada con tráfico de menores y rituales de santería. Clitbo calificó esas versiones como irresponsables y pidió, con firmeza, que se dejara de dar credibilidad automática a los dichos de alguien privado de su libertad sin sustento alguno. Dijo en su momento que si esa misma información viniera de un periodista de trayectoria reconocida, ahí sí se preocuparía, pero que repetir lo que dice un reo en un podcast sin ninguna verificación es, en sus palabras, jugar con la memoria de alguien que ya no está para defenderse. Y aquí hay algo que cualquier reportero de espectáculos en México te puede confirmar de inmediato. Cynthia Clitbo es, desde hace años, una de las entrevistas favoritas de cualquier alfombra roja o rueda de prensa, precisamente porque jamás contesta con la respuesta diplomática de manual. Mientras otras figuras del medio se limitan a sonreír y decir que están muy agradecidas y muy contentas, Clitbo suelta opiniones completas, con nombre y apellido si hace falta, sin que le tiemble la voz. Esa característica, que a unos les encanta y a otros les choca, es exactamente el tipo de material que una producción de reality necesita para sostener semanas de contenido. No hace falta que Clitbo arme un pleito artificial dentro de la casa, basta con dejarla hablar de cualquier tema cotidiano para que, tarde o temprano, suelte una frase que se convierta en tendencia. Esa habilidad, construida durante 4 décadas de carrera frente a cámaras y micrófonos, es precisamente lo que la vuelve una apuesta casi sin riesgo para cualquier producción que necesite contenido garantizado.
Entonces ya nos vamos haciendo una idea clarísima del personaje que estaría entrando a la casa, una mujer con 40 años de carrera, que no se calla nada, que defiende lo que cree aunque eso le genere más polémica, y que viene arrastrando dos broncas mediáticas distintas justo antes de su posible encierro. Para una producción que vive de la conversación en redes sociales, esto, en términos de contenido puro y duro, es oro. Ahora vámonos con la otra mitad del combo, porque la historia de Moisés Peñalosa es en otro sentido igual de jugosa, aunque por razones completamente distintas. Moisés tiene 33 años, es originario de Tampico, Tamaulipas, y se ha movido entre la actuación y el modelaje durante más de una década. Lo has visto, aunque tal vez no lo recuerdes por nombre, en producciones como Médicos, La Rosa de Guadalupe, Si nos dejan, El Ángel de Aurora y más recientemente en Me atrevo a amarte. En 2022 también fue reconocido en un certamen internacional como el tercer hombre más guapo del mundo, dato que sus seguidores no se cansan de recordarle a sus haters cada vez que alguien lo cuestiona, y que abre de paso todo un debate aparte sobre qué tan en serio debemos tomarnos esos concursos de belleza masculina que cada año generan el mismo ciclo de burlas y orgullo a partes iguales. Y aquí vale la pena hacer una pausa para hablar de algo que pasa constantemente en la industria del entretenimiento mexicano. Actores y actrices que llevan años trabajando en papeles secundarios o protagónicos juveniles, sin lograr ese empujón definitivo hacia la fama masiva, terminan encontrando en los realities la plataforma que la pantalla tradicional no les había dado. Moisés Peñalosa es, en ese sentido, un caso de manual. Tiene más de 10 años de carrera, papeles constantes en producciones de Televisa, un título de belleza internacional en su currículum, y aún así, su momento de mayor exposición pública no llegó por ninguno de esos logros, sino por haber sido la pareja de alguien que sí logró ese salto mediático gracias a un reality show. Esa es, sin exagerar, una de las paradojas más comunes de esta industria. A veces el camino más rápido hacia la relevancia no es protagonizar la telenovela de las 9 de la noche, sino encerrarte en una casa con cámaras encendidas las 24 horas del día. Y si Moisés Peñalosa decide aceptar esta oportunidad, estaría básicamente tomando el camino que su propia expareja ya le demostró que funciona, aunque eso signifique exponerse otra vez a comparaciones directas con ella. Lo irónico de todo esto es que, si entra y le va bien, la narrativa mediática probablemente lo presente como el que por fin superó a su ex. Y si le va mal, la misma narrativa lo va a presentar como el que nunca pudo salir de su sombra. No hay un escenario intermedio cómodo para él, y eso, para efectos de audiencia, es justamente lo que hace que su posible participación sea tan interesante de seguir. Pero seamos honestos, para el público masivo de farándula, Moisés Peñalosa se hizo verdaderamente conocido por una sola razón, y esa razón se llama Elaine Aro. La relación entre ambos se hizo pública en octubre de 2024 y desde el primer momento generó ruido por la diferencia de edad entre ellos, 12 años, algo que en su momento abrió debate en redes sobre lo que se considera aceptable o no en una relación entre figuras públicas. A pesar de eso, la pareja se mantuvo firme durante un par de años, mostrándose unida ante las críticas y defendiendo su vínculo cada vez que alguien lo cuestionaba. Pero todo se complicó cuando Elaine Aro entró como la 14ª y última habitante confirmada de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. Y antes de seguir, hay un dato de contexto sobre Elaine Aro que vale la pena mencionar, porque ayuda a entender mejor el ambiente en el que se dio esa relación y esa ruptura. Meses antes de su participación en la tercera temporada, Elaine ya había tenido que lidiar con un episodio serio de acoso por parte de su entonces representante, al grado de anunciar que procedería legalmente en su contra. Y, como si una experiencia de ese tipo no fuera suficiente, después reveló que estaba siendo acosada nuevamente, esta vez por otra persona de su propio equipo de trabajo, por lo que tuvo que volver a contactar a sus abogados. Es decir, Elaine Aro llegó a su participación en el reality cargando ya con 2 episodios complicados relacionados con el manejo de su carrera, algo que rara vez se menciona cuando se habla únicamente del lado romántico de su historia con Moisés Peñalosa. Lo mencionamos aquí no para desviarnos del tema principal, sino porque es exactamente el tipo de contexto que este canal trata de dar siempre. La farándula mexicana no se reduce a quién truena con quién, sino que también incluye las condiciones reales, muchas veces complicadas, en las que las y los talentos del medio tienen que construir su carrera. Y eso, sin duda, también jugó su papel en cómo se vivió públicamente toda esta historia entre Elaine y Moisés. Antes de encerrarse, ella misma había explicado que su relación con Moisés había terminado de forma sana, que las agendas no les permitían coincidir, y que ambos, siendo tan dramáticos como son, decidieron separarse en buenos términos. Su primera ruptura saludable, dijo ella en entrevista, casi como un logro personal.
Pero adentro de la casa la historia se puso color de hormiga. Elaine coqueteó con Aaron Mercury y también convivió de cerca con Aldo, dos historias que se transmitieron en vivo para que todo México las viera, mientras su exnovio observaba desde fuera, sin poder decir ni hacer nada, viendo cómo su ruptura se convertía en contenido de entretenimiento nacional, con memes y todo. Y ahí es donde Moisés decidió hablar, o más bien, decidió tirar la indirecta más comentada de esa temporada. Publicó una fotografía sin camiseta en sus redes sociales con una frase que generó terremoto. Recuerda, chancla que tiro, no la vuelvo a recoger. Los fans interpretaron esa frase como un dardo directo hacia Elaine, justo en medio de los rumores sobre su acercamiento con otros participantes. Cuando Elaine salió eliminada del reality, los reflectores se voltearon hacia la posibilidad de una reconciliación, sobre todo porque Moisés la había apoyado públicamente durante su estancia, incluso con mensajes donde decía que nada cambiaría lo que sentía por ella, que podían inventar lo que quisieran sobre los dos, pero que su cariño seguía intacto. El cuento de hadas, sin embargo, no llegó. Meses después, Moisés terminó por confesar en entrevista que ya no la amaba, que se había desligado emocionalmente del proyecto por todo el hate que recibieron ambos del público, y que hoy en día no tiene contacto alguno con ella. Capítulo cerrado, al menos de manera oficial. Así que mientras Cynthia Clitbo llega a esta posible nueva temporada cargando con dos broncas mediáticas distintas, Moisés Peñalosa llega cargando con la sombra de una relación pública que terminó mal, que se vivió en Cámara Nacional, y que todavía es, hasta el día de hoy, la referencia número uno que la gente tiene de él. Entonces, ¿por qué estos dos juntos son la noticia? Aquí está lo más interesante de todo este chisme. La información salió a la luz gracias al conductor del podcast Vaya Vaya, que se ha convertido en una de las fuentes más citadas cuando se trata de filtraciones de este reality. Según contó, Cynthia Clitbo y Moisés Peñalosa serían, hasta el momento, los dos primeros nombres con algo parecido a una confirmación real, no solo rumor de lista filtrada en redes sociales, sino información que vendría de cerca de la propia producción. Y lo que terminó de prender la mecha fue un detalle extra que soltó el mismo conductor, que hace poco, en alguna charla pública o entre risas, Cynthia y Moisés habrían bromeado diciendo que uno entraría a la casa solo si el otro también lo hacía. Es decir, la idea del paquete del 2x1 no nació de un rumor cualquiera, sino de un chiste que ellos mismos hicieron y que ahora resulta que se podría estar volviendo realidad. Y aquí, entre tú y yo, hay que preguntarnos qué tan casual es esta coincidencia. Porque si lo piensas bien, ninguno de los dos llega a este posible encierro por su trabajo actoral más reciente. Llegan por sus respectivas polémicas, por sus respectivos dramas familiares y sentimentales, y eso, para una producción que necesita generar contenido jugoso desde antes del estreno, es exactamente lo que están buscando. No estamos diciendo que sea un montaje armado desde una oficina, ojo, eso sería especular sin pruebas reales. Pero sí podemos decir, con la experiencia de quien lleva tiempo analizando este tipo de castings, que la combinación de perfiles no es casualidad. La producción sabe exactamente lo que está armando, y lo que está armando aquí es drama generacional con ingredientes ya precocinados desde antes de pisar la casa. Antes de seguir, si este tipo de análisis es lo que buscas en lugar del chisme vacío de siempre, este es justo el momento de darle like y dejar tu suscripción activa, porque todavía nos queda muchísimo paquete de información por desempacar. Clitbo y Peñalosa no son los únicos nombres que salieron en esta misma filtración. El mismo conductor mencionó otros que también estarían sonando fuerte: Tami Parra, Karenka, Silvia Pasquel, Marcelia Figueroa, Raquel Garza y Yetus. Vamos por partes, porque cada uno de estos nombres trae su propio chisme en la mochila. Silvia Pasquel es prácticamente una habitual en las listas filtradas de cada temporada, viene de una familia con historia larga en la farándula mexicana, y su posible entrada generaría comparaciones automáticas con otras actrices de su generación que ya pasaron por la casa en ediciones anteriores. Karenka y Yetus representan el ala de creadores de contenido, perfiles que mueven números fuertes en redes sociales pero que, como vamos a ver en un momento, podrían estar entrando justo en medio de la polémica más incómoda de este casting. Tami Parra, Marcelia Figueroa y Raquel Garza completan una lista que mezcla actrices de trayectoria con perfiles más mediáticos que actorales, la fórmula de siempre que tanto le ha funcionado a este reality. Y hablando de esa polémica incómoda, aquí está el otro chisme que está corriendo en paralelo. Según reveló un periodista de espectáculos que sigue de cerca esta producción, esta temporada habría una intención de reducir la cantidad de influencers en el elenco, y la razón tendría nombre y apellido: quejas directas de los actores.
La molestia, según se filtró, viene de que muchos histriones consideran injusto competir, en un formato que se define principalmente por las votaciones del público, contra creadores de contenido que ya entran con millones de seguidores y, por lo tanto, con ventaja automática en cualquier mecánica de apoyo en redes sociales. La producción, ante esto, habría respondido con la clásica frase de "lo vamos a pensar", dejando la puerta abierta a seguir incluyendo tanto actores como influencers, sin comprometerse a nada concreto. No manches, o sea, ya hasta los propios participantes están armando su drama de casting antes de que empiece el reality. Esto está cañón. Imagínate la mesa de producción discutiendo esto. Por un lado, actores con 40 años de oficio que sienten que su trabajo de toda la vida vale menos que un buen algoritmo de TikTok, y por el otro, creadores de contenido que con justa razón dicen que ellos también construyeron su carrera, solo que en otra plataforma. Los dos bandos tienen su punto, y por eso esta guerra fría no se va a resolver fácil. Y si nos ponemos a pensar en ejemplos concretos, no es difícil imaginar el tipo de roces que esto puede generar dentro de la casa. Piensa en un actor o actriz con 20 años de carrera, acostumbrado a que su trabajo se mida por crítica especializada, por rating de telenovela, por reconocimiento de la industria, entrando a competir bajo reglas completamente distintas, donde lo que más pesa es cuántos botones de apoyo le da el público en una aplicación. Para ese tipo de talento, perder una semana de votación contra alguien con menos trayectoria pero más seguidores en redes puede sentirse, literalmente, como una humillación profesional. Y del otro lado, los creadores de contenido tienen toda la razón al señalar que ellos también construyeron audiencia con esfuerzo, solo que en una plataforma distinta, y que no deberían tener que disculparse por eso. Esta tensión no es nueva, lleva apareciendo de forma más o menos discreta desde que los realities empezaron a mezclar perfiles de actuación tradicional con perfiles digitales, pero esta es la primera vez que se filtra como una queja formal que estaría llegando directamente a oídos de la producción. Y la respuesta evasiva que dieron de que lo van a pensar, en realidad nos dice mucho. Ni quieren cerrarle la puerta a los actores que se quejan, ni quieren perder el alcance digital que les dan los influencers, así que lo más probable es que terminen haciéndolo de siempre, mezclar ambos perfiles y dejar que la convivencia genere el conflicto solita, sin tener que tomar partido ellos mismos. Al final del día, para la producción esta guerra silenciosa entre bandos es, otra vez, contenido gratuito. Mientras actores e influencers discuten en privado sobre quién merece más cupos, nosotros aquí afuera ya estamos generando teorías, videos y conversación sin que nadie haya confirmado absolutamente nada todavía. Mientras toda esta guerra de egos se cocina detrás de cámaras, lo único 100% confirmado de manera oficial, sin presuntos ni comillas, es quien va a estar conduciendo esta cuarta temporada. Galilea Montijo regresa como conductora estelar, una posición que ya domina con los ojos cerrados después de varias temporadas al frente. La acompañarán Odalis Ramírez y Diego de Erice en las galas semanales, mientras que Wendy Guevara, ganadora de la primera edición y posiblemente la figura más querida que ha salido de este formato, repetirá en las pre y post galas junto a su compañero de siempre Ricardo Margalef. Vale la pena detenernos un segundo en la importancia de Wendy Guevara dentro de este ecosistema, porque su caso es, probablemente, el mejor ejemplo de lo que este reality puede hacer por una carrera. Ganó la primera temporada, se convirtió en un fenómeno de redes sociales casi de la noche a la mañana, y desde entonces no ha dejado de ser parte activa del programa, ahora desde el lado de la conducción. Su presencia en las pre y post galas no es solamente simbólica, es prácticamente una garantía de conexión con la audiencia más joven y más activa en redes, esa que convierte cualquier momento gracioso en clip viral antes de que termine la transmisión en vivo. Para la producción, tener a Wendy de vuelta es casi tan importante como anunciar nuevos habitantes, porque ella sola arrastra una base de seguidores que se traduce directamente en audiencia garantizada desde el primer minuto de transmisión. Sobre la fecha de estreno, todavía no hay nada oficial, pero las filtraciones apuntan a que la cuarta temporada arrancaría durante el último fin de semana de julio de este 2026, justo cuando termine el Mundial de Fútbol que se está jugando en parte aquí en México. No es casualidad, las ediciones anteriores también han comenzado en ese mismo mes, y la producción sabe perfectamente que no puede competir contra los partidos de la selección por la atención del público. El premio, según todo lo que se ha filtrado, se mantendría en 4 millones de pesos para quien gane, la misma cifra de las temporadas anteriores, lo cual tiene sentido porque, primera regla de este negocio, si algo no está roto, no lo arregles. La productora Rosa María Noguerón, por su parte, ha estado dando declaraciones generales en entrevistas, de esas que suenan bonitas pero que en realidad no confirman ni desmienten nada en concreto. Dijo que el compromiso de la producción crece con cada temporada, que el talento es lo que le da personalidad a cada edición, y que ya están avanzados en, cito textual, otras ideas. Traducción libre, tienen el casting prácticamente armado, pero todavía no es momento de soltarlo completo.
Y aquí es donde nosotros, como analistas de este mundo, si nos podemos dar el lujo de leer entre líneas. Porque si juntamos todas las piezas, lo que tenemos es lo siguiente: una actriz de 40 años de carrera con dos polémicas activas, un actor de telenovela conocido principalmente por su ruptura pública, una guerra fría entre actores e influencers por el reparto de cupos, y una producción que suelta comunicados ambiguos mientras deja que los podcasts hagan el trabajo sucio de generar expectativa. Esto no es improvisado. Esto es estrategia pura. Y la pregunta que de verdad importa no es si Clitbo y Peñalosa van a entrar, sino que también le va a funcionar a la producción esta jugada de combinar drama familiar con drama sentimental desde el primer día de filtraciones. Porque entendamos algo, cada minuto que la gente pasa hablando de un posible elenco, sin que la producción gaste un peso en publicidad directa, es una victoria para ellos en términos de costo y beneficio. Y aquí es donde vale la pena hablar un poco del negocio detrás de todo esto, porque a veces se nos olvida que estas filtraciones no caen del cielo, son parte de una estrategia de mercadotecnia perfectamente calculada. Cada filtración bien colocada genera notas en portales de espectáculos, genera videos de análisis como este, genera publicaciones en redes sociales, y todo eso es exposición gratuita para un programa que todavía ni siquiera ha confirmado su fecha exacta de estreno. Si la producción soltara el casting completo de un solo golpe, la conversación duraría, como mucho, una semana intensa y después se enfriaría hasta el estreno. En cambio, si va soltando los nombres de uno en uno o de dos en dos como en este caso, logra mantener la conversación activa durante semanas completas, alimentando portales, podcast y canales como este con material nuevo casi todos los días. Esa estrategia de goteo controlado es, sencillamente, manejo inteligente de expectativas, y entender esto es justo lo que separa el análisis serio de farándula del chisme superficial. No se trata solo de repetir quién dijo qué, sino de entender por qué se dice en el momento exacto en que se dice, y qué beneficio obtiene cada parte involucrada con cada filtración. Pensemos un momento en lo que podría pasar si esto se confirma de manera oficial. Cynthia Clitbo, con su personalidad sin filtros, encerrada 24 horas al día con un grupo de creadores de contenido más jóvenes que probablemente nunca han visto una de sus telenovelas completas, es una receta perfecta para choques generacionales, esos que tanto le funcionan a este formato. Imagínate la escena. Alguno de los habitantes más jóvenes intentando explicarle a Clitbo que es un challenge de TikTok, y ella respondiendo con esa cara de villana de telenovela que ya todos conocemos, soltando alguna frase que en cuestión de minutos se vuelve meme instantáneo. No nos sorprendería verla en algún momento confrontando directamente a quien le caiga mal, porque para eso la contratan, para eso es Cynthia Clitbo. Y siguiendo con los escenarios hipotéticos, pensemos también en la dinámica de convivencia diaria. Cynthia Clitbo llegaría a la casa como una de las habitantes con más experiencia de vida y de cámara de todo el elenco, lo cual normalmente le da en este formato un papel casi de matriarca o de juez moral dentro de la convivencia. No sería extraño verla mediando conflictos entre habitantes más jóvenes, o en sentido contrario, generando ella misma el conflicto al no aguantarse comentarios que considere fuera de lugar. Moisés Peñalosa, por su parte, tendría que manejar un equilibrio bastante delicado. Necesita mostrarse seguro de sí mismo sin parecer que está sobreactuando para demostrar que ya superó su ruptura, porque el público mexicano es experto en detectar cuando alguien está fingiendo estar bien. Si logra mantenerse genuino, podría ganarse simpatías rápido. Si se le nota forzado, las redes no van a tener compasión. Y no olvidemos que ambos entrarían, según el chisme, prácticamente como aliados desde el primer día, gracias a esa amistad previa que los llevó a bromear sobre entrar juntos. Eso podría convertirlos en uno de los dúos más sólidos de la casa desde el arranque, algo que en ediciones anteriores ha sido determinante para sobrevivir las primeras semanas de votación, cuando el público todavía no conoce bien a nadie y suele votar más por simpatía grupal que por estrategia individual. Por el otro lado, Moisés Peñalosa tendría, dentro de la casa, la oportunidad perfecta de finalmente construir una identidad pública que no dependa de haber sido el novio de alguien más famoso que él. Pero también corre el riesgo contrario, que cada vez que abra la boca la producción, la edición y el público entero le recuerden la frase de la chancla, porque en este negocio, una vez que te etiquetan, esa etiqueta no se quita fácil. Y no podemos dejar de imaginar el escenario más jugoso de todos. ¿Qué pasa si, en algún momento de la temporada, el Lainaro también entra a la casa, ya sea como participante o como invitada especial en alguna gala temática? Sería el regreso del triángulo más comentado en formato de telenovela en vivo, 24/7, sin comerciales. Ojo, esto es pura especulación nuestra, no hay ningún indicio real de que esto vaya a pasar, pero conociendo cómo trabaja esta producción, la posibilidad no es ninguna locura. Las redes, por su parte, ya se dividieron como siempre. Hay quienes están emocionados de ver a Clitbo soltando sus frases sin filtro las 24 horas del día, y hay quienes ya están armando memes burlándose de que Moisés Peñalosa entre al reality solo para que le sigan preguntando por su ex en cada entrevista de pasillo. Y por supuesto, no falta el comentario clásico de otra vez metiendo actrices de telenovela para llenar cupo,
acusación que se repite cada temporada y que, para ser honestos, no siempre es injusta. Y si te metes un rato a leer comentarios, te vas a encontrar de todo. Hay quien escribe cosas como por fin alguien con tablas de verdad, que se calle a los influencers de una vez, y 2 comentarios más abajo alguien responde ay sí, como si los actores no llegaran puro a hacer drama también, todos van por el cheque. Hay quien defiende a Peñalosa diciendo que ya merece su propio momento después de todo lo que vivió en público con su ruptura, y hay quien de plano lo resume con un simple, va a entrar puro a hablar de Elaine, ya lo estoy viendo. También están, por supuesto, los memes que ya empezaron a circular comparando a Cynthia Clitbo con su personaje de villana más recordado, imaginándola repartiendo frases filosas en la mesa del desayuno como si estuviera grabando una escena de telenovela en lugar de conviviendo en un reality. Y no falta el clásico usuario que pregunta, con tono sarcástico, si la producción ya tiene listo el clip de la chancla para reproducirlo cada vez que entreviste a Moisés en las galas. Esa mezcla de cariño, burla y escepticismo es, precisamente, el termómetro perfecto de que también está funcionando esta filtración. Si la gente solo ignorara la noticia, sería una señal de que el casting no está generando interés. Pero cuando los memes, los hilos de defensa y los comentarios de doble filo se multiplican en cuestión de horas, eso significa que la producción, sin haber confirmado nada todavía, ya logró exactamente lo que buscaba. Vale la pena aclarar algo importante antes de seguir. Todo lo que te estamos contando hasta este punto sigue siendo oficialmente información extraoficial. Ni Televisa ni la propia producción de La Casa de los Famosos México han confirmado de manera directa que Cynthia Clitbo y Moisés Peñalosa estén firmados. Lo que tenemos es la palabra de un conductor de podcast con buena fuente, más el patrón histórico de que este tipo de filtraciones, en las últimas 3 temporadas, han terminado siendo ciertas en su gran mayoría. Así que, aunque nosotros aquí ya estamos armando teorías y prediciendo dramas, la recomendación de siempre es la misma. Hasta que no salga el comunicado oficial de la cadena o la confirmación directa de los propios involucrados, todo esto se queda en la categoría de muy probable, pero no 100% seguro. Para que tú mismo midas qué tan cerca estamos de la confirmación real, aquí van las señales que históricamente anteceden a un anuncio oficial, fotos de los presuntos habitantes entrando a instalaciones de Televisa, contratos o credenciales circulando en redes, declaraciones de ellos mismos que ni confirman ni niegan, que en este negocio siempre es la forma elegante de decir que sí y finalmente, el comunicado oficial que suele llegar apenas unas semanas antes del estreno. Dicho esto, si algo nos ha enseñado este reality en sus 3 ediciones anteriores es que las filtraciones casi nunca fallan del todo, solo que a veces cambian detalles menores. Así que no sería ninguna sorpresa que en las próximas semanas empecemos a ver, una por una, esas pistas más directas que acabamos de mencionar. Y hablando de pistas, no es la primera vez que circula una lista completa de presuntos habitantes para esta 4ª temporada. Desde hace meses han salido nombres como Yair, Gaby Platas, Marco Fabián, Armando Hernández, Salvador Cervoni, Adriano Cendejas, Mariana Ávila, Gaby Goldsmith, Alberto Agnesi, Sisi Fleitas, Valentina Busurro, Flor de Saracho, Gary Centeno, Irlanda Valenzuela, Carlos Ced, Raúl Coronado y las hermanas Georgina y Frida Araujo, entre muchos otros que han ido apareciendo y desapareciendo de las listas filtradas según el día. De esa lista más amplia, un par de nombres merecen mención aparte. Yair, por ejemplo, es un cantante con una carrera consolidada desde hace más de 2 décadas, conocido también por su paso como juez en programas de talento musical, lo que lo convertiría en uno de los perfiles con mayor reconocimiento de toda la lista filtrada. Marco Fabián, por su parte, llega con su propio historial de polémicas en el ámbito personal, ampliamente cubiertas por la prensa deportiva y de espectáculos durante los últimos años, lo cual lo volvería, de confirmarse su entrada, otro imán de conversación instantánea. Lo interesante de mezclar este tipo de perfiles, cantante consolidado, exfutbolista con historial mediático, actrices de trayectoria y creadores de contenido digital, es que la producción parece estar apostando una vez más por una fórmula de contrastes, gente que el público ya conoce por razones completamente distintas entre sí, obligada a convivir bajo las mismas reglas. Esa mezcla, cuando funciona, es la que genera las temporadas más memorables de este formato, y cuando no funciona, genera elencos que se sienten forzados desde el primer episodio. La propia Rosa María Noguerón ha tenido que salir a desmentir varios de estos nombres en distintas ocasiones, lo cual nos confirma algo importante: no toda la información que circula en redes viene de fuentes confiables, y por eso en este canal siempre tratamos de distinguir entre el rumor sin sustento y la filtración que viene acompañada de un patrón de credibilidad, como en el caso de Clitbo y Peñalosa, que viene de una fuente que ya ha acertado antes con este tipo de información. Otro nombre que ha estado sonando con fuerza en paralelo es el de Lupita Villalobos, de quien incluso se ha rumorado que ya fue vista en las instalaciones de la producción, aunque como siempre sin confirmación oficial. Y no podemos dejar fuera a Laura Flores, de quien se ha hablado que estaría considerando despedirse de la actuación para sumarse a este proyecto, algo que, de confirmarse, sería otro bombazo de los grandes para esta temporada. Lo que queda claro viendo todo este movimiento
es que la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México está siendo armada con una estrategia mucho más cuidadosa que las anteriores. Ya no es solo juntar nombres famosos al azar, sino construir, desde antes del primer día, las historias paralelas que van a sostener la conversación en redes durante toda la temporada. Y si la dupla Clitbo y Peñalosa se confirma, tenemos la primera prueba de que esa estrategia ya está en marcha. Para cerrar este bloque de análisis, vale la pena hacer una comparación rápida con lo que pasó en la tercera temporada. Recordemos que esa edición también jugó fuerte la carta de las relaciones sentimentales paralelas, con Elaine Aro, Aaron Mercuri y Aldo formando ese triángulo que mantuvo a medio país pegado a la pantalla. Si la producción decidió ahora meter al ex de esa misma habitante, lo que está haciendo es, literalmente, construir una segunda temporada de esa historia, pero esta vez desde el lado del que se quedó afuera viendo todo por redes sociales. Es, para ser sinceros, una jugada bastante inteligente desde el punto de vista de contenido. Cínica sí. Calculadora también. Pero inteligente. Porque ya no dependen de que el drama nazca espontáneamente dentro de la casa, lo están sembrando desde el casting mismo, con personajes que ya tienen historia, ya tienen seguidores divididos, y ya generan opinión antes de que se grabe el primer minuto del programa. Y mientras nosotros seguimos analizando esta jugada de producción, las redes sociales no han parado de generar contenido con la noticia. Ya circulan montajes imaginando a Cynthia Clitbo dándole consejos de vida a los habitantes más jóvenes, memes comparando a Moisés Peñalosa con la frase de la chancla cada vez que alguien mencione a su expareja, y hasta cuentas de fans que ya están armando hilos especulando sobre quién se va a llevar mejor con quién dentro de la casa, semanas antes de que la producción confirme absolutamente nada de manera oficial. Esa es precisamente la magia y también el peligro de este tipo de filtraciones tempranas. Generan conversación gratuita para la producción, pero también elevan tanto las expectativas que, si al final algo de esto no se cumple exactamente como se filtró, el golpe mediático puede ser igual de fuerte que la expectativa que se creó. Habrá que ver en las próximas semanas si Televisa decide acelerar las confirmaciones oficiales para aprovechar el ruido que ya se generó, o si prefiere dejar que las filtraciones sigan haciendo su trabajo poco a poco, como ha sido la estrategia en ediciones anteriores. Lo que sí podemos asegurar es que, sea cierto o no al 100%, esta filtración ya cumplió su objetivo. Tiene a toda la farándula mexicana hablando del tema, justo a unas semanas de que la cuarta temporada empiece oficialmente. Así que resumiendo todo este numerito que se armó a partir de una sola filtración, tendríamos a una actriz de 40 años de carrera, con 2 polémicas activas a cuestas, entrando supuestamente en paquete con el ex de una de las habitantes más comentadas de la temporada anterior, mientras la producción libra en silencio una guerra entre actores e influencers. Y todo esto sin que Televisa haya soltado todavía ni una sola palabra oficial. Nuestra opinión, bien clara y sin filtro, esto huele a estrategia de casting calculada al milímetro, y no nos sorprendería que en las próximas semanas empiece a salir, una por una, el resto de la baraja que ya tienen armada con cuentagotas, para mantenernos a todos hablando hasta el día del estreno. Si me preguntas, la jugada de meter a Peñalosa es la más arriesgada de las dos, porque o termina de construir su propia identidad lejos de Elaine Aro, o se convierte en el meme de la temporada antes de la primera semana de encierro. Ahora te toca a ti. ¿Crees que Cynthia Clitbo y Moisés Peñalosa realmente van a entrar juntos a la casa, o piensas que esto se queda solo en chisme de podcast? ¿Te emociona ver a Clitbo soltando frases sin filtro las 24 horas, o prefieres que esta temporada se vaya por el lado de los influencers? Déjanos tu teoría en los comentarios, porque aquí leemos todas, absolutamente todas. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que sigue. Suscríbete a México Reality Report para no perderte ni una sola filtración, ni una sola confirmación, ni un solo escándalo de esta cuarta temporada que apenas está empezando a calentar motores. Dale like si quieres que sigamos cubriendo cada detalle de este casting con la misma profundidad que acabas de ver aquí, y compártelo con ese amigo o esa amiga que también vive pegado a cada chisme de este reality. En el próximo video nos vamos a meter de lleno con la lista completa que se ha filtrado hasta ahora. Te vamos a explicar quién es cada uno de los otros nombres que están sonando fuerte, y vamos a analizar qué tan reales son las posibilidades de Silvia Pasquel, Lupita Villalobos y Laura Flores de terminar confirmadas oficialmente. Por ahora, eso es todo lo que tenemos de este primer bombazo de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. Nos vemos en el siguiente video, porque aquí el chisme nunca para y nosotros tampoco.